tengo más o menos tono alto. Les doy la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio a este evento que ustedes están enterados tanto por las invitaciones que se han estado haciendo desde hace 2 semanas, por la propia también coordinación que ha hecho la invitación a este encuentro. Antes de iniciar, me parece pertinente que el maestro Haroldo, nuestro director, nos diga algunas palabras de inauguración, de bienvenida a nuestros invitados. Bueno, pues ¿cómo funciona? solamente agradecer a nuestro invitado, agradecer a nuestros invitados, y darles la bienvenida a la institución, a la Universidad Pedagógica Nacional, a ustedes por estar aquí. Sin duda va a ser un evento interesante que sirva para que ustedes reflexionen en su práctica docente y podamos mejorarla a partir de los elementos que vayan ocurriendo. Yo me reservo, mejor al final sí quisiera hablar. Por lo pronto, bienvenidos todos ustedes. Bueno, pues para mí es un honor poder presentar a mis colegas, no solo por el respeto que tengo hacia ellos por sus trayectorias académicas, sino sobre todo por el trabajo, la experiencia que han hecho en el trabajo áulico. De ambos, el reconocimiento más amplio que hago es que son egresados de la normal, y esto los hace especiales en el sentido de que tienen claridad y experiencia en lo que son las realidades áulicas en el Sistema Nacional Mexicano. Vamos a iniciar con el trabajo del maestro Justo Cetina. Él viene de Mérida, que nos va a compartir sus experiencias precisamente en este sentido, ¿no? Las realidades que se viven en Mérida con los grupos indígenas en escuelas primarias. Maestro, pues le damos la palabra. Bien, pues muy buenos días y de verdad muchísimas gracias por tener la oportunidad de compartir algo de una región que alejada, digamos, de aquí, pero que creo que comparten problemáticas similares, ¿no? y que además pues también con Ani, que nos une una amistad y un trabajo compartido desde las licenciaturas en educación preescolar y primaria para el medio indígena desde 1991. Yo me incorporé en 1991, justamente cuando recién iniciaba el primer semestre de las licenciaturas en el contexto nacional. Miren, lo que les voy a compartir 2 experiencias, las 2 últimas experiencias que tienen todo un proceso histórico, ¿no? Es decir, las experiencias se han llevado a cabo en Yucatán. Una fundamentalmente surge y se desarrolla en el oriente de la entidad, y la otra está situada en la región centro, ¿no? Fundamentalmente. Para la exposición, primero quisiera dar 3 datos que me parecen importantes sobre el contexto de la región maya yucateca. Nosotros hicimos 2 diagnósticos con un colectivo que se llama Muchcamal, es decir, Aprendiendo Juntos. Uno lo desarrollamos entre el 2008 y 2009 y lo publicó el Congreso Nacional Indígena con el título de Invisibilidad y Discriminación en la Escuela Pública, la situación educativa de los niños y niñas mayas de Yucatán. En ese sus retos y perspectivas, en ese primer trabajo que se publicó en el 2010, nosotros lo que veíamos, ¿no? O sea, lo que iba apareciendo aquí en el diagnóstico es, había de hablantes, o sea, teníamos el dato de INEGI de alrededor de un 37% de población hablante de lengua indígena, pero usando, por ejemplo, el dato de CONAPO,
nos aparecía este incrementado. Con ambos lo que planteaba es que se consideraba indígena a toda la familia donde hubiera, o sea, los padres, los progenitores fueran hablantes. Y bueno, lo que veíamos era un poco este panorama, ¿no? O sea, teníamos en total más de 500,000 de hablantes de lengua indígena, ¿no? Y con esos rangos de edad. En el 2013, o sea, en el 2012, hacemos otro diagnóstico utilizando y revisando otras cuestiones. Y regionalizamos, utilizamos las regiones que plantea el COPLADE para el caso de Yucatán. Y la siguiente, por favor. Y en ella lo que veíamos, bueno, se incluye en el censo del 2010 un dato sobre comprensión de lengua indígena y sobre autoadscripción. Es decir, el sujeto, nada más que este dato no fue censal, fue muestra, o sea, fue una muestra, no en todas las encuestas del INEGI se planteó. Y lo que observamos al revisar esta información es que realmente Yucatán se reconoce como indígena, aunque su sistema educativo es mayoritariamente el sistema llamado general. O sea, el sistema de educación indígena es minoritario, ¿no? Cuando los datos nos dirían que el sistema educativo que debería prevalecer, ¿no?, ser dominante, es el educación indígena. Entonces, hay toda una, o sea, nosotros le llamamos esto discriminación institucional. O sea, la propia institución, la propia Secretaría de Educación, mantiene en invisibilidad muchos de los niños que asisten a las escuelas primarias, incluso en Mérida. Les quiero decir que el dato de lengua indígena, Mérida es la única ciudad capital que tiene más del 42% de hablantes de lengua indígena, mayoritariamente mayas. Ahí la concentración del pueblo maya en la región es muy fuerte. Existen obviamente otras presencias, tenemos gente de otros pueblos indígenas, pero Yucatán está arriba del 90% como presencia. O sea, hay una concentración del pueblo maya en la región muy fuerte. Hay en otras, pero en Yucatán es muy fuerte. Entonces, frente, bueno, a estas cosas, en el 2007, UNICEF empieza a impulsar un proyecto en la región oriente para generar una propuesta de educación indígena maya en la región. Con el tiempo, UNICEF se va como retirando, pero de los participantes constituimos un colectivo de manera independiente, que es el Muchcamal, que aparece ahí, y nos abocamos a trabajar con las comunidades. O sea, elegimos 4 comunidades, ¿no?, y trabajamos con ellas, hicimos un diagnóstico. Lo que queríamos era, por un lado, hicimos un estudio sobre los datos, estos datos de corte estadístico, de INEGI, de CONAPO, de la propia Secretaría de Educación, de la Dirección de Educación Indígena, pero por el otro lado establecimos un diálogo con las comunidades, ¿no?, con niños, jóvenes, padres, madres de familia, abuelos y abuelas, maestros de esas comunidades, para comprender qué es lo que la gente pensaba sobre la educación en sus propios pueblos y qué demandas, qué tipo de necesidades nos estaban demandando. De este trabajo tenemos confluencia del retiro de UNICEF con la UNEM. La UNEM es una organización independiente que surge en Chiapas a raíz del movimiento zapatista, ¿no?,
y del Ejército Zapatista del Perú, ¿no? Entonces, este grupo con otros jóvenes empiezan a buscar una educación que rompiera con la educación, digamos, oficial, ¿no? O sea, el planteamiento fundamental es que la escuela no respondía realmente, no era una educación indígena. Sí, yo creo que esto sigue siendo válido, ¿no? Sí, las propuestas y las iniciativas que se han hecho para la educación indígena en México, que sean indígenas, siguen siendo marginales, ¿sí? La escuela sigue excluyendo historias, sueños, convicciones, conocimientos, formas de pensarnos y de sentirnos en el mundo, ¿no? La escuela oficial, ¿sí? Incluso agrede de manera importante a nuestras culturas, ¿sí? Yo digo agrede porque lo que acontece ahí, ¿sí?, desmantela, ¿no? Incluso no es gratuito que los resultados educativos, ¿a quiénes les va siempre más mal, ¿no?, en los resultados educativos? Chéquenlo, y van a ver que siempre ahí estamos. O sea, los indígenas somos los que menos aprendemos, los que más desertamos, los que no. Los índices siempre nos tiran por allá. La pregunta que nosotros hemos hecho es que si de veras nacimos pendejos, lo traemos y decimos no. Y las experiencias nos han demostrado que no. O sea, claro, ojalá y eso se pudiera extender y hacerse con esta radicalidad que necesitamos. Entonces, nos vinculamos con la UNEM trae un proyecto, se coordina con CIESAS y con un proyecto que organizaba Jorge Gaché en la Amazonia peruana, ¿no?, desde el Instituto de Investigaciones que tenían ahí, y armamos, a partir de los diplomados que ellos planteaban, ¿no?, un grupo de jóvenes que eran de la licenciatura en preescolar y primaria. Invitamos a los estudiantes de Valladolid que quisieran participar en el proyecto. Les presentamos el proyecto, les planteamos de qué se trataba, ¿no? Entonces hubo un grupo de 15, 16 jóvenes, maestros y maestras, había gente de CONAFE, ¿no?, la mayoría eran de CONAFE, y otros eran docentes de preescolar y primaria, y con ellos trabajamos 3 años. O sea, trabajamos los diplomados, pero continuamos, es decir, más allá de los diplomados, seguimos laborando con el proyecto, hasta incluso prácticamente titulamos al 80% con la experiencia, o sea, los trabajos con esa experiencia. ¿Qué planteaba esta experiencia? Entre sus fundamentos, uno que me parece central, básico, y bueno, se ha dicho no solo para la educación indígena, se ha dicho para la docencia en general, ¿no? Hay que construirlos desde abajo y desde dentro. Sí, yo creo que esto es fundamental. O sea, yo no creo, tengo 45 años creo de servicio, soy profesor de primaria. Claro, bueno, también soy profesor de la universidad, ¿no? Pero si no lo hacemos desde abajo y desde dentro, y a partir de un ejercicio de veras colectivo y crítico, y autocrítico, difícilmente la educación en este país va a cambiar. ¿Sí? Si estamos esperando que llueva como maná del cielo la nueva educación, una educación que permita desarrollarse como pueblos, lo veo muy lejano. O sea, no quiero ser determinista, pero me parece que es como una expectativa muy lejana. Entonces, esta propuesta, bueno, tiene como un elemento importante. El otro es que se piensa la cultura como una totalidad, ¿no?, que se vive, ¿no?, en la cotidianidad a través de lo que hacemos, la actividad. ¿Qué hacemos todos los días desde que nos levantamos? Y en esas actividades está contenido lo que somos.
Yo no me imagino comer, de veras, una quesadilla con pan Bimbo. Sí. No lo podemos imaginar. Yo mi frijol capacho, bueno, el frijol de olla que le llevan acá, o sea, con tortilla, seguro no voy a agarrar un pan de hogaza, o sea, como se llama, y no. Entonces, creamos y recreamos nuestra cultura cotidianamente, todos los seres humanos. Pero en esa cultura también están albergados los conocimientos, las formas de pensar y sentir. Es decir, nuestra abuela, si se cae un grano de maíz, lo recoge y no es gratuito. Muchas personas dicen, ay, qué maravilla. O sea, un gringo diría, ay, por un grano de maíz no voy a inclinar. Pero el maíz es sagrado. O sea, tiene un significado y un sentido en nuestra existencia, culturalmente, que es distinto. Entonces, esas acciones cotidianas, claro, ahí están implícitos, en esa cultura, en esas actividades, están implícitos muchos conocimientos, valores, ¿no? Habilidades. Un abuelo campesino, si tú no sabes chapear, enseguida se da cuenta cómo agarras la coa o el machete y cómo lo manejas. Hay muchas cosas que están ahí. Entonces, en esta perspectiva es cómo vamos reconociendo, o sea, cómo nos metemos a la cultura desde esto, ¿no? Y que obviamente también recuperar nuestras formas de organización para el trabajo. El sentido de comunidad, ¿no? La ayuda mutua, ¿no? La reciprocidad como elemento fundamental. Pero todo esto implica entonces muchos de una escuela en donde lo que se alienta, díganme si no, ya desde preescolar los niños quieren que les ponga su abejita, ¿no? Y al otro su burrito, ¿no? Y en la primaria nuestras escalas, ahí tenemos nuestros concursos de conocimientos, ¿cómo le llaman esto? Los cuadros de honor y la escala de calificaciones ya implica, ¿no? O sea, se alienta el individualismo, el arribismo, la competencia por encima del trabajo solidario, de la ayuda mutua, del aprender juntos, aprender con nosotros y a los otros. Entonces, estos elementos obviamente son los que se van planteando en esta propuesta y que sí trastocan. ¿Sí? No, algunas de las cuestiones se me olvida en donde están los... Bueno, entonces el método que se propone, que empezamos a chambear aquí, fue el método llamado inductivo intercultural. Inductivo porque surge a partir de esa actividad, ¿no? O sea, vamos recreando las particularidades de una comunidad respecto a ciertas prácticas, ¿no? Y sí, se busca entrar en diálogo con el conocimiento nacional, digamos, reconocido. Pero el valor fundamental del conocimiento propio está, o sea, es central. No va a haber educación. Hemos hablado de educación intercultural mucho, pero no va a haber educación intercultural mientras no haya una relación simétrica del conocimiento, de los valores, de las formas de organización. Mientras sigamos pensando que el conocimiento de los libros es el que vale, es el científico, o sea, toda esta racionalidad que sigue siendo eminentemente positivista en muchos casos, pero el conocimiento validado desde la academia es el conocimiento que vale. El conocimiento de la comunidad no vale. Y sí es pesado, porque hemos internalizado de tal manera esto que llaman la colonialidad del saber, incluso del ser, ¿no? Del saber, en donde
seguimos pensando que lo que viene, ¿no?, de los centros, más bien de los eurocentros, ¿no?, intelectuales, es el conocimiento. Es el que está por encima del conocimiento. La comunidad pues no tiene títulos, y no estoy diciendo que no valga el conocimiento. Aquí el tema es que simulamos cuando hablamos de una educación intercultural si no hay una equidad, si no hay simetría, ¿no?, en la capacidad de ser conocimiento asumido como conocimiento para educarnos, para hacernos seres humanos, para hacernos ciudadanos y ciudadanas, ¿sí?, cuando uno queda sometido al otro, ¿sí?, mientras haya relaciones de dominación y sumisión en el conocimiento, en la jerarquía de valores, no vamos a hacer ni educación indígena ni educación intercultural. Entonces, esto complejiza. Y bueno, es un ejercicio fuerte porque, por ejemplo, en la experiencia lo que veíamos, jóvenes que venían de comunidades que desconocían cuál era el conocimiento que estaba implícito en esas actividades, ¿sí?, lo que está ahí. Y bueno, y había muchas cosas, ¿no?, porque cuando hablamos de la autovigilancia epistémica es que tendemos. Me acuerdo un ejemplo que me parece muy padre. Ponen un mapa y ponen la casita de paja y la niña y el niño con su ropita, ¿no?, folclórica, y están enseñando el plano de la comunidad y ponen su rosa de los vientos y el norte, ¿no? Entonces, por el norte, arriba. Y decía, ¿cómo nos orientamos nosotros los indígenas? ¿Qué es lo que ponemos al frente? El norte. No en donde sale el sol. Ese mapa, para que fuera un mapa que está reconociendo el conocimiento propio, ¿no?, desde nuestra experiencia cultural, tendría que estar volteado, ¿sí? Entonces, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es fuerte, es dominante. Bien. Y bueno, los recursos que se utilizaban allá era la elaboración del calendario, que también es toda un reto, ir identificando los ciclos. El calendario tenía distintos como ámbitos que cerraban con las actividades de los comuneros, o sea, las actividades propias de la comunidad, pero que están articuladas con los ciclos los ciclos de los animales, los ciclos de las plantas, ¿no?, los ciclos de las temporadas, los ciclos de... Y todo está en relación. O sea, hay una complejidad impresionante. Una complejidad. Incluso las actividades de los niños dependen de las épocas, de las plantas, de los ciclos de plantas, de los ciclos de animales. O sea, no en todos los tiempos en mi pueblo puedo subir mi papagayo. Tiene que ver con cuál es la temporada, una temporada de vientos, ¿no?, determinadas plantas que me permiten construirlo, ¿no?, por los chilibitos, bueno, chilibes, o sea, las varitas, ¿no?, pero lo dije. Sí. Y la experiencia nos permitió, trabajamos en 15 comunidades donde se desarrollaron las tarjetas y los calendarios, y luego, bueno, varios de los compañeros, incluso de CONAFE, que se radicalizaron, actualmente trabajan el proyecto fuera de la educación formal. Es decir, trabajan en sus pueblos, pero no trabajan en la escuela. Siguen trabajando, pero trabajan en los patios, trabajan en la milpa, trabajan, o sea, en los solares que llamamos nosotros, ¿no? O sea, los niños cuando salen de la escuela se reúnen como grupo y trabajan con los compañeros. Bien, la otra. Bueno, esta es una confluencia. Esta la trabajamos actualmente en una escuela multigrado que está en Tanil. El proyecto le hemos llamado Teorías Críticas y Diversidad Cultural en la escuela multigrado, educando en la autonomía y la solidaridad. Confluencia porque, bueno,
esa experiencia viene del anterior que les compartía, con el colectivo, y tenía un antecedente de la escuela normal. Cuando fui profe de la normal empezamos a trabajar en comunidades. Nos parecía importante que los profesores, los estudiantes, aunque era una normal urbana y todo el rollo, pero las condiciones en que nos costaban que los chavos iban a ir a comunidades indígenas. Entonces empezamos a trabajar en escuelas de comunidades, precisamente en el quinto y sexto semestre. Hacían sus prácticas los estudiantes en escuelas, en comunidades indígenas. Empezamos a utilizar el método de proyectos. Aquí realmente el énfasis fundamental estaba en respetar las diferencias que presentaban los niños y las niñas, aunque no teníamos nada de claridad, o muy poca claridad sobre cómo hacer esto pedagógicamente. Pero sí había una insistencia y usábamos el método de proyectos porque permitía que los niños participaran en la definición de contenidos, de las preguntas que les parecían interesantes sobre ciertos temas, ¿no? Y esto se articuló, este movimiento, hicimos un colectivo con estudiantes y egresados que estaban en este canal y bueno, fuimos desarrollando esto. Y esta experiencia se conjuga luego en el 2007, 2008 con el colectivo y ha habido, bueno, y en Tanil desde el 2009 estamos trabajando con este proyecto. Tanil es una hacienda, de hecho hicimos un primer proyecto con los niños y las niñas sobre quiero contarte cómo es mi comunidad y cómo vivimos en ella, y descubrimos que Tanil fue encomienda. De hecho hay una anécdota que, bueno, si nos da tiempo la platicamos, pero no, creo que no, de una actividad que hicimos con el grupo en donde los niños problematizan eso, niños de cuarto y quinto año de primaria. No llegan ni a 500 habitantes, la escuela ha sido tridocente, bidocente, y bueno, ahí andamos. ¿De dónde partimos? Nuevamente, el diagnóstico, aquí el diagnóstico ya no aparece como un diagnóstico realmente con las comunidades, lo que hicimos fue un diagnóstico de la práctica. ¿Y cuáles eran las cosas que nos incomodaban de nuestra práctica? Uno, la acción homogenizadora que estaba instalada en la escuela. Todo es parejo. Hasta los tiempos les queremos decir a los niños, ¿no? Los lenguajes, o sea, las formas de resolver un problema, o sea, todo se homogeniza. Luego, esto de las planas y de los cuestionarios y de la memorización sigue presente en la escuela a pesar de 20 años de constructivismo, ¿sí? Luego, esta presentación del conocimiento como está separado, como si las matemáticas no fueran un lenguaje. Bueno, y luego, aprender es saber contestar con la respuesta correcta. También nos preocupaba eso, ¿sí? Y bueno, entonces, con base en estas inconformidades empezamos a construir, bueno, cómo nos gustaría, qué cosas deben orientar nuestra práctica. Y claro, hay que leerse a Freire y a Binet, y leímos también a Rogers y leímos no sé qué tantas cosas. Bueno, y también revisamos los programas, planes y programas. Y a Vygotsky, claro, si no lees a Vygotsky no estás en la onda, ¿no? Entonces, todos estos rollos buscando respuestas. Y algunas cosas que fuimos construyendo, se las digo así rápido. Uno, que el aprendizaje debe ser la construcción de nuevos significados y sentidos. Y obviamente esto tiene que estar articulado con experiencia. 5. 2, que el error que tanto se castiga en la escuela, o sea, había que excluir eso. El error es precisamente un detonante del aprendizaje. Nosotros no castigamos el error, revisamos qué es lo que no está funcionando bien. Si las hipótesis que los niños ponen en juego para resolver una cosa, cualquier situación del aula, ¿no? Hay que ver qué pasa con esa hipótesis, si funciona o no funciona bien, y hay que trabajar con los niños y las niñas para ir mejorando esas hipótesis.
Luego, el otro es que también si nos preocupa tanta dependencia, o sea, ¿cuándo vamos a construir un pinche país democrático si no nos educamos en la democracia, en la capacidad de decidir? Y esto no lo vamos a aprender, no, cuando seas grande, cuando tengas 18 años ya vas a poder elegir, ¿no? Y luego llegas a los 18 años y no eliges. Entonces, el otro, bueno, y claro, el acto de emancipación no en el individualismo, ¿no? Sí. Autonomía e interdependencia, autonomía y